Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Estamos otra vez. Hubo carrera de TC2000. Pasó la cuarta fecha, que se corrió en Concordia, y ahora sí podríamos decir que esta fecha fue quizás la menos entretenida de las 4. No es que no haya pasado nada de nada, pero en esta ocasión fue todo más parejo, al menos en las posiciones de adelante, y no se daban muchas oportunidades de sobrepaso, al menos entre los pilotos de punta. Se podían seguir, sí, porque estaban bastante cerca el uno del otro, del primero hasta el séptimo más o menos, pero iban en ritmos muy parecidos, y no vimos muchos puntos de sobrepaso. Quizás donde más se intentó fue en la curva que desemboca en la recta principal. Después de ahí, alguno que otro intentaba buscar una posición antes de la chicana, y de ahí no mucho más. Quizás el trazado de Concordia no ayudó, o no es el mejor para estos autos, sobre todo comparando esta carrera con las 3 pasadas, pero diría que esta fecha fue la que menos momentos interesantes tuvo. Ojo, esto no es necesariamente malo, en algún momento la racha se iba a cortar. Empezamos esta temporada con autos totalmente nuevos e iban 3 carreras de 3 que estuvieron buenas, y eso que hay pocos autos. A mí al menos me sorprendió para bien el inicio de este año, pero es prácticamente imposible que todas las carreras sean súper entretenidas. Mientras lo de hoy no se transforme en la nueva tendencia y sea más bien algo puntual de Concordia, todo bien. Insisto, no espero que cada fecha tenga un carrerón porque no es lógico, pero si podemos ver más de lo que vimos en las 3 primeras fechas, yo voy a estar satisfecho. La carrera la ganó Emiliano Stang, que lleva ya 3 victorias en 4 carreras. Está teniendo un inicio de temporada tremendo. Está claro que el equipo Toyota es el que mejor entendió de entrada el reglamento técnico nuevo con los sub y que son el equipo a batir, pero también es verdad que Emiliano se está luciendo. Sin ir más lejos, tiene 3 victorias mientras que su compañero Matías Rossi no tiene ninguna. Pero también es verdad que Matías es quien lidera el campeonato, es el que está haciendo el mejor negocio, porque suma muchos puntos los sábados en quali y después en carrera siempre está en el podio, siempre cerca de Emiliano. Que yo insisto, no sé si este es el mejor sistema de puntaje que he visto. Que entiendo que por lo de la grilla invertida de los 6 primeros tienen que premiar más los puestos de quali porque si no quizás alguno levanta para alargar adelante, pero no sé si la solución actual es la mejor. Pero bueno, yendo al caso, con este sistema Matías es el que está saliendo ganando y sigue siendo quien lidera el campeonato a pesar de no haber ganado ninguna carrera. Volviendo a la carrera, Stang estuvo persiguiendo a Ponce durante más de 15 vueltas y parecía que Gabriel lo tenía controlado. Sabía dónde defender, sabía que antes de la chicana estaba el lugar más claro para Emiliano y parecía que iba a poder mantenerlo a raya hasta el final. Pero los frenos de su Corolla Cross empezaron a tener problemas. Post carrera dijo que tenía un problema de regulación, que no podía mandar más el freno atrás y que cuando tenía que frenar se clavaba de adelante y que tenía que cuidar mucho ese tema. El problema se agravó mucho en las últimas 5 vueltas y lamentablemente perdió muchísimo tiempo. Una pena la verdad, porque al menos a mí me habría gustado verlo ganar de nuevo en la categoría. Hizo el mérito, venía con menos ritmo que los de atrás pero no lo podían pasar. Hasta que en un momento ya se veía que no podían ni frenar. Se pasó un poco en la última curva antes de salir a la recta y enseguida lo pasaron los 2 Toyota oficiales, y de ahí siguió cayendo. Esperemos que tenga otra oportunidad pronto. Pero bueno, que me estoy desviando y ya estamos hablando de lo que vimos en carrera, y no empezamos por donde debemos. Tenemos que repasar la actividad desde el sábado con la quali, así que vamos con eso primero. El primero en salir a pista era Trout. En esta ocasión estuvo a bordo de un Toyota Corolla porque recordemos que el Fiat Cronos quedó muy dañado luego del golpe en Rosario. Hacía una primera vuelta de minuto 45.958. Mateo Polakovic, que se sumó este finde a la categoría usando el Fiat ganador que dejó Ciarrocchi, no empezaba de la mejor forma y hacía un trompo en su primera vuelta rápida. Trout en su segunda vuelta se despistó y tocó ligeramente el muro sobre el lado derecho de su Toyota. Mateo lograba cerrar una vuelta rápida y le hacía 2 segundos de diferencia a Nico. El siguiente en salir era Palau. En su primera vuelta se ubicaba segundo a 1 segundo de Polakovic. Ciarrocchi, que se estrenaba en los sub por un Corolla Cross del Corsi Sport, hacía una primera vuelta lenta, supongo que para calentar neumáticos. Palau en su segunda vuelta quedaba segundo a 1/10 de Polakovic. Ciarrocchi en su segunda vuelta iba a ponerse primero a 6 décimas de Polakovic. El siguiente en salir era Morillo. En su primera vuelta rápida venía parejo con Marcelo, pero un gran último parcial lo dejó primero a más de 4 décimas. Capurro, que hacía su primera vuelta, se ubicaba tercero a 9 décimas. Morillo venía en tiempos parecidos a su otra vuelta y al final mejoraba bastante, un poco menos de 3 décimas. El siguiente en salir era Figo Besone. En su primera vuelta llegó a frenar y el auto perdió completamente la cola y terminó en trompo. Podía volver a la pista para tener otro intento. Atrás, mientras tanto, su padre Tito salía a pista, y en su vuelta de salida se pasaba, iba al pasto y se despistaba, pero también lograba salir para continuar su clasificación. Figo cerraba su única vuelta rápida cuarto a 7 décimas de Morillo, y Tito cerraba su vuelta quinto, detrás de su hijo, a 9 décimas de la punta. Ponce era el siguiente en salir. En su primera vuelta se le puso muy de costado el auto a la hora de frenar, pero no abortó la vuelta y de hecho se puso a pelear la pole. Cerró primero a 80 milésimas de Morillo.
Stank atrás cerraba su primera vuelta y le sacaba la posición a Ponce. Le sacaba 2 décimas. La segunda vuelta de Ponce fue bastante más lenta, no le servía. Emiliano sí mejoró en su segunda vuelta, casi 3 décimas y le sacaba más de 4 a Ponce. El próximo en salir era Rossi. En su primera vuelta se metía segundo a 1,5 décimas de su compañero. Atrás, Thiago Pernía cerraba primero a más de 2 décimas de Stank. Rossi buscaba mejorar su vuelta, pero perdió un poco de tiempo perdiendo un poco de adherencia, así que no pudo mejorar. Thiago en su segunda vuelta tampoco pudo mejorar su tiempo. Tuvo récord en sector 2 y 4, pero aún así fue más lento que en su intento anterior. El siguiente en salir era Aldrigueti. En el equipo le habían aconsejado quizás no hacer la primera vuelta rápida y seguir calentando neumáticos, pero decidió hacerlo igualmente. Al final, no le salieron buenos primeros parciales, así que abortó el intento. Y su segunda vuelta rápida fue muy lenta también, quedó a casi 4 segundos, solo por delante de Trout. El siguiente en salir era el campeón Leo Pernía. En su primera vuelta venía re parejo con su hijo, media décima arriba hasta el anteúltimo parcial, pero terminó cerrando primero a 3 décimas. Fue buenísimo ese último parcial. En su segunda vuelta fue aún más rápido, bajó 62 milésimas. Parecía que iba a bajar más incluso, pero en esta ocasión el último parcial fue lo que lo complicó. El último en salir era Franco Vivian. Quedaba octavo a 1,5 segundos en la primera vuelta. Y en la segunda, muy lento, a 2,5 segundos de la punta. 1 segundo más lento que su primera vuelta. Al final, el sábado sería un 1-2 de Honda y los Pernía. Minuto 41.476 fue el tiempo de Leo. Tremendo salto de calidad pegaron para esta fecha donde cambió la tensión técnica en el equipo. Ahora, los ZRB están a cargo de Sebastián Prosperi, que ya ha trabajado con Leo, y Luciano Monti. Dijeron que para esta fecha cambiaron un montón de cosas y se ve que surtieron el efecto correcto. El top 6 de la quali que se invertirían en la grilla del domingo sería Leo Pernía, Thiago Pernía, Stank, Rossi, Ponce y Morillo. Ahora que tenemos todo lo previo repasado, podemos pasar al domingo y la final. A la par se ponían Morillo y Ponce. Largaban muy parejo, hacían la curva 1 juntos. Atrás veíamos a Tito Besone seguir de largo e irse al pasto. Los punteros llegaban al frenaje juntos. Ponce hacía una gran tijera y rápidamente tomaba la punta. Stank también aprovechaba para superar a Morillo, que caía al tercer lugar. Atrás de ellos veíamos a Thiago Pernía pelear con Rossi, que no había tenido una gran largada después de perder el tercer lugar con Stank, pero llegaba a la chicana conservando el cuarto lugar. Después de su despiste veíamos a Besone ir a boxes con la toma de aire llena de pasto. Aldrigueti, que ya había avanzado algunos puestos después de una mala clasificación, superaba a Figo para ser el nuevo noveno. Veíamos a Tito salir de boxes ya con una vuelta menos. Rossi comenzaba a presionar a Morillo para tener el tercer lugar. En la punta de la carrera, Stank se acercaba a Ponce, que había logrado hacer una pequeña diferencia en los primeros minutos. Veíamos a Morillo bloquear y ya iban varias veces que lo había hecho. Está bien que no es algo tan raro ver a estos autos del TC2000 bloquear, pero Morillo lo hacía todo el tiempo. Empezaba la presión intensa de Stank a Ponce, ya veíamos cambios de líneas y llegadas apretadas a la chicana. Veíamos que Leo Pernía pasaba a Thiago por adentro. Parecía que Thiago incluso le dejaba el hueco para no complicarlo, así que el campeón era el nuevo quinto. Veíamos que la diferencia entre los líderes era de apenas 6 décimas, y luego era de 3, estaban en un escalón. El grupo de adelante tenía ritmos muy similares, de Ponce a Leo estaban muy cerca. Más adelante veíamos que el último ganador, Ciarrocchi, iba a boxes y abandonaba la carrera. Después declaró que parecía ser un problema de transmisión. Mal inicio en los sub para Marcelo. Adelante, los 5 primeros seguían muy pegados y se querían sumar a la fila Thiago y Vivian. Más tarde veíamos a Leo tocar un poco el pasto en la curva 1 persiguiendo a Rossi, pero no perdía tanto tiempo. Stank trataba de incomodar a Ponce acercándose como siempre antes de la chicana, pero Gabriel seguía firme adelante. No podíamos ver la maniobra en cámara, pero Aldrigueti superaba a su compañero de equipo Vivian y se convertía en el nuevo séptimo. Luego veíamos otro intento de Stank antes de llegar a la chicana. Este fue más fuerte. Primero fue por dentro y Ponce también. Luego se tiró para afuera y Ponce hizo lo mismo. Ahí parece que incluso llegaron a rozarse y Emiliano llegó a meter las ruedas izquierdas al pasto. Fue una defensa fuerte de Ponce que hacía lo posible para seguir punteando. Cerrando esta misma vuelta, justo antes de salir a la recta, veíamos que Morillo dejaba un pequeño hueco que iba a aprovechar rápidamente Rossi. Los autos se apoyaron un poco incluso, y Matías abría la vuelta en el podio. En la siguiente vuelta, Matías ya estaba bastante cerca de su compañero. Se ve que el ritmo de Ponce en la punta era bastante lento. Una vuelta más tarde veíamos que Stank seguía intentando armar alguna maniobra en la recta antes de la chicana. Era claramente el lugar preferido de Emiliano. Al final de esta misma vuelta, los frenos de Ponce ya estaban muy complicados y la última curva le costaba bastante. Ahí dejó el hueco y Emiliano se mandó de una. Lo llevó para afuera de hecho a Ponce porque se apoyaron los autos, lo que hizo que Gabriel saliera más lento a la recta y también aprovechó Rossi para pasar lo que venía pegadito a ellos dos. Era nuevamente un 1-2 de Toyota.
Una vuelta más tarde, los dos punteros se alejaban y Ponce tenía la presión de Morillo, que a la vez tenía la presión de Leo Pernía, que parecía que se lo llevaba puesto en un momento intentando pasarlo. Faltando 2 minutos para cumplir el tiempo estipulado de carrera, en una maniobra parecida a la de antes, Ponce se iba un poco largo en la última curva, dejaba un hueco y Morillo se tiraba a pasarlo. Ahí le pegó medio mal para mí, porque le pegó en el costado pero a la altura del neumático trasero. No fue ni muy leve ni muy fuerte, pero le hizo perder bastante velocidad. Y por esto también lo superaban ambos Pernía, así que Ponce caía del primero al sexto lugar en 2 vueltas. En la penúltima vuelta, con el tiempo en cero, Stank se había alejado mucho de Rossi, que había llegado a estar bien cerca antes. De hecho, había menos diferencia de Rossi a Morillo que de Stank a Rossi. Abrían la última vuelta. Emiliano bien alejado. Del segundo al quinto estaban bien agrupados. Atrás de este grupo se veía a Figo presionar a Ponce, que me imagino querría ver la bandera cuadros lo antes posible porque su Corolla Cross venía demasiado complicado ya. Finalmente, la carrera la ganaba Stank, segundo llegaba su compañero Rossi, lo que hace un nuevo 1-2 del equipo oficial Toyota, y tercero llegaba Morillo. El top 10 lo completaban Thiago Pernía, Leo Pernía, que no sé si le devolvió la posición porque hasta la última vuelta estaba él delante de su hijo, después llegó Figo que finalmente pudo pasar a Ponce en la última vuelta, después Vivian, Polakovic y Palau. Con este resultado, el top 10 del campeonato entonces es: Rossi sigue líder con 90 puntos, lo sigue Stank con 79, Vivian con 64 y completan Leo Pernía, Ciarrocchi, Morillo, Thiago Pernía, Ponce, Capurro y Aldriguetti. Opinión de la carrera. Como dije al principio del video, me parece que esta carrera fue la menos entretenida de las 4 que vimos. Las primeras 3 estuvieron buenas, divertidas. Hubo peleas por la victoria, peleas en varios puestos, había un poquito de todo. En esta carrera no tuvimos eso. Sí, Ponce tuvo la presión constante de Stank y sí, lo intentó en distintas ocasiones porque siempre era más rápido antes de la chicana, pero no tuvimos mucho más. Los primeros puestos siempre fueron muy parejos, muy cercanos, sí, pero no conseguían lugares claros donde intentar un sobrepaso. Quizás, como dije al principio, el circuito de Concordia no favorece mucho el espectáculo, al menos con estos autos, pero la verdad es que no pasó mucho. Ojalá la próxima carrera sigamos viendo lo que vimos en las 3 primeras. Otras cosas para apuntar. Seguimos dando vueltas con los pilotos. Este fin de semana se sumó Mateo Polakovic. Bien, piloto nuevo, con historia en la categoría porque fue campeón del desaparecido TC2000 Series, y tenía sentido que un campeón de esa categoría llegara a la mayor. Pero por otro lado, no estuvo Benjamín Ites y no sé si va a volver o no. Mateo usó el Fiat que usó Ciarrocchi hasta Rosario, con el que ganó. Ciarrocchi se pasó a los sub y manejó un Corolla Cross del Corsi Sport. Cuando se anunció esto quería averiguar si era un Corolla nuevo o si era de otro, y al final era de otro. Seguimos con el baile de asientos y el parque total sigue siendo el mismo. Obvio que sigue comentándose de que hay equipos interesados en sumarse y demás, pero no me gusta igualmente que todas las fechas haya pilotos nuevos porque significa que otros se van, y no llegas a identificar a alguien que ya se fue. En cuanto a la transmisión de la carrera, se me hizo que las cámaras on-board se trabaron menos que antes, pero siguieron haciéndolo. Para mí debería ser un hecho que puedas seguir a un piloto una vuelta completa a bordo, sin interrupciones. Por otro lado, los gráficos de parciales en quali siguen sin mostrar la diferencia en el último parcial. Simplemente procede a mostrar la diferencia hasta el tercero y después la de la vuelta total. No entiendo por qué es tan difícil mostrar la diferencia del último parcial. Y en carrera nunca mostraron la diferencia entre las posiciones. Esto ya es mucho, ¿eh? Para la orientación básica de la carrera necesitamos saber a qué distancia se encuentra un piloto de otro. Nunca lo mostraron, y en carreras anteriores sí. Para la próxima fecha sí o sí tiene que estar. El tema de la largada detenida se volvió a mencionar en la transmisión de la carrera. Post carrera de Concordia iban a probar la relación de caja más corta para hacer posible las largadas detenidas, así que por ese lado, bien. Otro punto positivo de este finde fue la fiabilidad. Hubo solo 2 pilotos que abandonaron, Ciarrocchi y Aldriguetti. Ciarrocchi tuvo problemas en la transmisión, mientras que Aldriguetti problemas en el turbo. El resto completó todas las vueltas, bueno, excepto Tito Besone que llegó, pero con una vuelta menos. Y bueno, habiendo repasado todo, podemos decir que la próxima fecha del TC2000 será el fin de semana del 19 y 20 de julio, y según dijeron en la transmisión del domingo, será en Altagracia. Después de haberse cancelado la fecha de inicio de la temporada en el Cabalén, finalmente será la 5ª fecha la que lleva la categoría de nuevo a Córdoba. Y con esto podemos cerrar el video. Dejen su like, suscríbanse, síganme en redes sociales y nada más. Es todo, gente. Nos vemos.